Buenas tardes, muchas gracias por venir, por asistir. Este es nuestra última conferencia, charla de este semestre y tenemos el gusto de contar con Cristian Fajardo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, quien nos va a hablar es el título, enajenación sobre el conjuro de lo extraño en la política. Entonces, un segundo, y le leo un perfil que tiene Cristian. Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses de investigación se centran en la filosofía política moderna y contemporánea. Es autor es un libro, Capitalismo, Aparatos de Estado y Violencias, y otro libro, Políticas, Emancipación y Sentido, uno del 2023 y otro del 2022, y hay otro sobre la enajenación que ya está ahí en proceso también. Y autor de varios artículos que estudian el pensamiento de Marx y la teoría política contemporánea, como la contradicción entre el trabajo y el capital como antagonismo político, y Jacques Rancière, estética, tiempo y política. Otro, Etienne Balibar, política, heteronomía y violencia. Es integrante del grupo de investigación Estado, Conflicto y Paz y tutor del semillero de teorías políticas críticas. Bueno, Cristian, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me disculparán, estoy saliendo como de una gripa, entonces por eso tengo la voz medio carrasposa, voy a toser. Bueno, ojalá no lo haga mucho, pero bueno, ojalá me puedan seguir. Para controlar el tiempo, voy a leer un texto que hice pues, a propósito pues, de este tema que ahora me obsesiona un poco, ¿sí? Que es el tratar como de traer a la discusión a modo de hipótesis, de cierto modo provocación, el concepto de enajenación, que dentro de la teoría política crítica no goza como de mucha plausibilidad, ¿no? Como que desde la escuela de Frankfurt, los textos del joven Marx son muy llamativos en esa dirección. Para estos autores, pues la enajenación es un proceso de dislocación de la experiencia sumamente problemático que tiene que ser superado por relaciones, a mi juicio, transparentes del ser humano con las cosas, con sus relaciones. Y la idea de esta conferencia, de esta charla, es problematizar un poco esa lectura convencional que hacemos del concepto de enajenación. Bueno, esta reflexión son resultados de reflexiones mías como profesor, sobre todo como docente de filosofía política en un departamento de ciencia política. Por esa razón, em, no le debo estas inquietudes sino a mis estudiantes, que en los últimos 8 años que yo llevo pues enseñando ya como con cierta regularidad este tipo como de asuntos, me han escuchado, me han planteado contrapreguntas y cada vez contribuyeron a que mi práctica investigativa, de docencia, esté concentrada pues en lo contemporáneo, en nuestro presente, en nuestra situación actual, que es lo que realmente me interesa. Si hay un afán por parte mía de volver a algunos interrogantes de la filosofía política, pero también a través de filósofos y contrafilósofos, este objetivo no tiene objetivo sino el de encontrar las sedimentaciones de sentido que a nosotros nos conforman como sujetos en el presente. Pero bueno, vamos al grano. En esta ocasión me quería ubicar en el suelo arqueológico en el que estamos situados y contribuir a la discusión sobre qué significa el hecho de que nuestro cuerpo esté atravesado por lo que Deleuze llama forma humana. Sigo la hipótesis de Foucault, según la cual comenzamos a llamarnos seres humanos en el sentido en el que aún hoy lo hacemos, finalizando el siglo XVIII y comenzando el siglo XIX. En este proceso, si se quiere, aporético, este proceso es, perdón, si se quiere, aporético, porque las prácticas que produjeron las condiciones para llamarnos seres humanos
tienen una doble dimensión que no se logra resolver. En primer lugar, el ser humano parece como un cuerpo que puede llegar a pronunciar el siguiente acto de habla. Yo tengo mi voluntad, yo tengo mi entendimiento. Es un acto que llamaré de soberanía. La forma humana aparece cuando nuestro cuerpo se vuelve una especie de sustancia que apropia fuerzas que lo asedian y las convierte en formas de propiedad de sí, de su voluntad, de las cosas y del sentido. Perdón. La forma humana emerge precisamente cuando el lugar constituyente de la experiencia deja de ser la elevación hacia lo infinito, como lo conoció la época clásica, y en su lugar aparece nuestro cuerpo perceptivo, finito, como la instancia de constitución y fundación de la experiencia del mundo. Pero habría que preguntar por qué el ser humano, cuerpo frágil y finito, reclama la propiedad de su voluntad, de su percepción como instancia de producción de la experiencia del mundo, en el mundo. Acá me apoyo nuevamente de Foucault. Pues es circunstancial que en esta presentación tengan varias referencias a Foucault, pues de hecho es un autor que está más o menos excluido del texto que comentaba Gustavo, pero haciendo como una relectura me ha llevado a encontrarme con muchos problemas que abordó, sobre todo en la reflexión del concepto de enajenación. Pero bueno, no es una conferencia sobre Foucault, pero sí me voy a apoyar en algunas de sus propuestas. Ay, gracias. Gracias, Amalia. Me salvaste la vida. Perdón, perdón, gente. Listo, ya. Cuerpos finitos y humanos. Bueno, acá me apoyo nuevamente en Foucault para señalar la otra dimensión de la aparición de la forma humana. La primera, pues, lo reitero, es como la idea de apropiarse de las cosas finitas que lo rodean. El humano como instancia privilegiada de fundación de la experiencia del mundo requiere en todo caso enfrentarse con las condiciones que le expropian ese privilegio constituyente. ¿Sí? La forma humana solo aparece cuando se apropia, vigila, regula la finitud de las cosas que lo rodean, del lenguaje que le enseña a comunicarse, de la contingencia de la vida de la cual pertenece. Hasta acá todo va muy bien. Parece que así finaliza la historia que le dio un espacio a la forma humana como instancia privilegiada de constitución del mundo. Sin embargo, me gustaría distorsionar esta historia al mostrar que esa finitud que apropia el ser humano tiene una primacía existencial. La finitud de las cosas, del lenguaje, de la vida, lejos de ser fácilmente convertibles en propiedad, traen consigo una carga negativa inconjurable. Ellas no dejan de aparecer como fuerzas que desrealizan nuestra voluntad, nuestra propiedad sobre las cosas y sobre nuestra inteligencia. Quizá en esa dirección podemos pensar la misteriosa sentencia Foucaultiana y nietzscheana, según la cual la muerte de Dios también es la muerte del hombre. En su afán por reemplazar a Dios como instancia constituyente del mundo, el ser humano no tiene sino la alternativa de librar una guerra en contra de las condiciones que lo niegan, condiciones que, en todo caso, lo repito, son inconjurables. Como lo veremos, tengo la impresión de que, de que la estrategia primordial con la que se libra esta guerra es la propiedad de sí, la transparencia de la experiencia que se define como la conjuración de la opacidad que trae consigo la finitud de las cosas, del lenguaje y de la vida. Con esto no quiero señalar que la forma humana que resulta de la composición de las fuerzas en nuestro cuerpo no tiene una historia, perdón, tiene una historia de nacimiento. No estoy sugiriendo que la historia de nosotros como seres humanos no tiene una historia progresiva de nacimiento, auge y declive. Todo lo contrario, su aparición misma se encuentra tachada desde el principio, que las condiciones que le permiten decir yo soy un ser humano o que nos permiten decir yo soy un ser humano son las mismas que le impiden hacerlo. Veamos cómo ocurre esta tachadura, esta obliteración en la búsqueda de una experiencia transparente en tres pequeños ejemplos más o menos introductorios para tratar de traer como más concretamente esto que estoy intentando decir. El primero proviene pues de Karl Marx, que que es un autor que me encanta y siempre he trabajado y siempre encuentro como cositas por ahí. El otro es de una serie, 2000 era, que siempre les recomiendo a mis estudiantes,
pero que es muy aburrida, que se llama The Wire. Y finalmente haré una rápida mención sobre la crítica de la violencia de Benjamin. En Marx, comencemos con el primer ejemplo, para pensar como este carácter aporético del nacimiento del humano, ¿no? Como lo que afirma y lo que se niega, como se afirma en el medio de una negación inconjurable. En Marx hay una constante preocupación por comprender cómo emerge la forma humana en el medio del modo capitalista de producción. Concretamente, en el capital, esta forma humana emerge en el instante en el que la apropiación de nuestro cuerpo se da cuando los revestimientos históricos y nuestras mediaciones desaparecen. Para mí, la postura de Marx es sumamente enigmática porque ese ser humano que emerge en el medio del modo capitalista de producción deja de ser un cuerpo extrañado, enajenado, alienado. De nuevo, eso suena súper raro porque se supone que lo que hace el capitalismo es alienar, pero lo que estoy intentando, de nuevo, es decir lo contrario. En su lugar, lo humano aparece como capital variable, es decir, como una forma de experiencia abstracta que ha sido despojada de todas sus mediaciones. Es un cuerpo, en suma, que tiene un acceso directo a la realidad. Para el ser humano no existen fuerzas que lo atraviesan, como tampoco repartos del sentido que distribuyen su percepción. Es un cuerpo cuya percepción coincide con lo que ve, con lo que siente en su suma inmediatez y soledad. Marx, a esta aterradora relación directa de nuestros cuerpos con la realidad, no duda en llamarla violencia. La argumentación del capital es constante en esa dirección. Nunca las máquinas fueron tan centrales en la producción, sino cuando cumplieron la función de desarticular el saber hacer de los artesanos, que espacializaban el tiempo e impedían la producción desenfrenada de mercancías. Nunca se le dio a la cooperación tanta importancia, sino cuando la producción capitalista comenzó a coordinar la producción de muchas personas y que ponen a andar las máquinas de socialización de la producción que son inmensamente rentables. Marx descubre que existe una tendencia a sacrificar los revestimientos materiales y los campos de fuerza que componen nuestra existencia para que emerja un cuerpo desnudo, una nuda vida. Se trata entonces de una vida verdaderamente despojada de sus cualidades. Acá aparece la forma valor, el valor en su sentido puro. Ahora bien, lo curioso de todo esto es que la historia del capitalismo inicia en el instante en el que se inicia una analítica muy cuidadosa de esas mediaciones materiales para intentar conjurarlas. No se trata de negarlas, de conjurarlas, de tratarlas, de capturarlas, llamémoslo así. El capitalismo es sobre todo subsunción real del capital sobre el trabajo, es decir, todas las sutilezas que inician una guerra de alta y baja intensidad en contra de las fuerzas que conjuran la emergencia del ser humano. Es una guerra de toda fuerza negativa que conjura la forma humana. A eso llamo pues subsunción formal, digo, real del capital. Todo aquello que impide que devengamos capital variable, que para mí, pues, a mi juicio, es equivalente pues al concepto, o uno podría extraer el concepto del humano, pues en la reflexión de Marx en el Capital a partir de esta noción de capital variable. Por esa razón, el capitalismo emerge en el medio de las condiciones que lo niegan, o mejor aún, en el medio de la negación de las condiciones que lo niegan. Acá juego con la idea de una doble negación que se transforma en una positividad pura, una experiencia sin ninguna verticalidad, una experiencia que es cercada, una vida obligada a que su percepción coincida con lo que ve, una vida además obligada a decidir, a jugar toda la existencia en cada decisión que se toma. La idea de que nuestro cuerpo puede llegar a ser un ser humano está entonces atravesada por ese incesante proceso de negación de las mediaciones, de los valores de uso, en suma de las condiciones de la experiencia y de la historicidad. De nuevo, ustedes dirán, bueno, solo dice Byung-Chul Han, etcétera, pero el punto es que yo encuentro eso en Marx, digamos, no hay que esperar cómo está el siglo XXI para que alguien nos diga, no, es que el capitalismo niega la historicidad. Marx desde siempre lo dijo, ¿sí? En el siglo XVIII y bueno. Ahora bien, ¿dónde están esas mediaciones cuya negación necesita una y otra vez nuestro devenir capital variable, trabajo abstracto o sobrepoblación relativa al capital, que es otra manera también de llamarnos seres humanos en el pensamiento marxista, ¿no? No solo trabajamos abstractamente también la sobrepoblación relativa al capital, que es el ejército de reserva, los refugiados, las personas que no importan, en realidad importan mucho para la valorización del capital y todos ellos conforman pues lo que para Marx sería algo así como los seres humanos. Creo que la serie, ahora vamos con el segundo ejemplo.
Creo que la serie de Wire de David Simon está llena de apariciones de esas mediaciones. Yo creo que esa serie juega muchísimo con eso. Acá va mi segundo ejemplo. Su argumentación desrealiza de modo incansable el capital variable en el que todos y todas nos hemos convertido, al mostrar que las mediaciones son fuerzas que acá yo no interpreto tanto de una manera tan hegeliana, sino cuando hablo de mediaciones simplemente estoy pensando en líneas que nos unen con el afuera, con un afuera radical, con la materialidad del mundo. Como lo veremos, estas mediaciones, estas líneas inconjurables que nos unen con el afuera, a pesar de que los mecanismos, ¿qué? Ellas son inconjurables, esas líneas son inconjurables a pesar de que existan mecanismos de su negación cada vez más brutales y directos, más crueles también. Entre las múltiples escenas que me gustaría traer, hay una, el capítulo 8 de la primera temporada. Aparecen dos chicos empobrecidos, marginalizados, racializados, en suma, transformados en capital variable o en seres humanos. Uno de ellos, el más chico, le pregunta al otro que le ayude con una tarea de matemáticas. Se trata de resolver un problema aritmético que para él no tiene ningún sentido, no tiene ganas, ni siquiera le presta atención al enunciado del problema. La escena transcurre en un barrio de microtráfico de drogas y además ellos son los corner kids, es decir, quienes pues distribuyen las mercancías, que tratan directamente con los clientes. Además son los responsables de las mercancías que están muy bien inventariadas por sus jefes. Wallace, así se llama el chico más grande, se niega a ayudarlo. Sabe que su compañero no es capaz de resolverlo. Pero finalmente, en el medio de cierta desesperación, le dice que cierre los ojos. A través de sus palabras, le propone un problema matemático en el que tiene que adicionar y sustraer cantidades específicas de drogas sintéticas que están a su cargo. La operación que le propone es muy rápida, lo dice a toda velocidad. La respuesta del pequeño es correcta. Wallace le dice inmediatamente, abro comillas, ¿cómo es que puedes llevar la cuenta acá correctamente y no la que te propone tu libro? El niño, sin vacilar, le responde, si la cuenta está mal, te harán pedazos. Las mediaciones aparecen acá como formas de una inteligencia en común. Ellas están en todas partes y a su vez en ninguna. Están al alcance de cualquiera porque nosotros les pertenecemos. Ellas nos enseñan a hablar, a comprender el mundo y a movernos en él. Sin embargo, mi hipótesis, al menos lo que yo quiero sostener acá, consiste en que esta aparición de estas líneas que nos unen a la afuera nunca son consensuales. Nunca las mediaciones aparecen a través de una decisión, como tampoco de una búsqueda muy bien planeada. Ellas mismas son siempre necesariamente intempestivas, pues son formas de negatividad que extrañan nuestro lugar en el mundo. Aparecen como un trueno que nos vincula verticalmente con las condiciones que atraviesan nuestra percepción y nuestro cuerpo. La realidad acá no es lo que percibimos, sino la ruptura y la división de nuestra percepción. Es la negatividad que vincula nuestras palabras con el afuera, nuestro cuerpo con el cuidado, el sentido del mundo con su duplicación. En ese ejemplo aparece con toda su contundencia la primacía de las condiciones que nos forman y a su vez nos niegan como seres humanos. Los seres humanos niegan esa negatividad, sin embargo, ella aparece de modo intempestivo. Profundicemos esto con un tercer ejemplo. No, introductorio, nos aburran. Bueno, Walter Benjamin. Pues en todo el mundo, todos, pues, la gente que estudia filosofía conoce este texto sobre la crítica de la violencia. Se titula así, sobre la crítica de la violencia. Señala que existe una dimensión negativa que escapa de la positividad de la violencia del derecho. En ese ensayo se le da el nombre de medios puros. Es una dimensión de nuestra relación con la materialidad del mundo en la que las palabras, las luchas, las fuerzas y las estrategias aparecen como fuerzas que extrañan a los políticos profesionales que solo quieren modificar las relaciones de fuerza dentro de estructuras de poder y mecanismos jurídicos que ejercen y regulan la violencia. Los medios puros aparecen acá como fuerzas negativas que desrealizan la expansión de la violencia en el lenguaje, en el cuerpo y en nuestra relación con las cosas. Benjamin no duda en señalar la aparición de estos medios puros en el medio de la lucha de clases. Esta lucha nunca fue y nunca será el motor escondido detrás de la historia.
ni tampoco las determinaciones económicas que condicionan la acción de las personas. La lucha de clases es más bien la simple negatividad, a juicio de Benjamin, que desrealiza, o según la lectura que hago de Benjamin, la negatividad que desrealiza la colonización de la violencia del derecho en todas las esferas de la vida humana. Benjamin insiste entonces en que la violencia siempre está ligada a una positividad abstracta que nos exhorta a decidir, a reinventarnos y a hacernos responsables de cada decisión que nosotros tomamos y nosotras tomamos. La violencia aparece entonces cuando el derecho, pero también otras formas de violencia, nos fuerzan a decidir, a que la culpa aparezca de un modo incontrovertible en cada decisión que tomamos. A esto quizás podemos darle el nombre de soberanía, una esfera fértil para que aparezca el ser humano autónomo cuya realización es la de fundirse como capital variable en el capital constante, sus medios de producción, sus formas de socialización, el mercado, etcétera. La soberanía entonces aparece cuando no tenemos alternativa sino la de decidir. La forma humana está relacionada profundamente con esa libertad obligatoria, esa libertad en la que el destino de las personas que componen el capital variable se juega a diario, cada día, cada hora. Mm, Bueno, de acuerdo con esto, Benjamin trata de dirigir nuestra atención, o trata de dirigir su atención a las fuerzas negativas que atraviesan el capital variable y que a su vez desrealizan, lo desrealizan, lo alienan, lo enajenan. Es en el muy comentado texto que es, si no estoy mal, la tesis doctoral de Benjamin, El origen del drama barroco. Benjamin se concentra en cómo sus piezas de teatro, esas se la devolvieron y no se la aceptaron. Y hoy es como todo el mundo hace. Hay tesis doctorales sobre el prólogo. He escuchado tesis doctorales sobre el prólogo de 3 páginas. Pero bueno, en ese texto, El drama barroco, Benjamin se concentra o le interesa mucho cómo en sus piezas de teatro, en ese drama barroco, los monarcas aparecen como soberanos que han perdido su capacidad de decidir. Veamos cómo Benjamin encuentra las fuerzas que atraviesan la consolidación de la doctrina en la soberanía, que en todo caso está ligada a la forma humana, a la forma variable del capital en la que todos nos hemos convertido. Abro comillas, es una cita pues un poquito larga, pero bueno, la cita del origen del drama barroco dice lo siguiente: la antítesis entre el poder del gobernante y la facultad de gobernar comportó para el Trauspiel un rasgo propio, solo aparentemente genérico, cuya explicación se destaca únicamente sobre el fondo de la doctrina de la soberanía. Se trata de la incapacidad de decidir. El príncipe, a quien le corresponde la decisión sobre el estado de excepción, en la primera ocasión que se le presenta, nos muestra, en ese drama, ser casi incapaz de adoptar una decisión. Así como la pintura de los manieristas desconoce por completo la composición bajo una iluminación serena, las figuras teatrales de la época parecen envueltas en el directo y crudo resplandor de lo que es su mudable decisión. Lo que en ella se impone no es allí tanto la soberanía de la que hacen ostentación los discursos estoicos, como la brusca arbitrariedad que es el fruto de una violenta tempestad afectiva. Palabra súper importante, tempestad afectiva y siempre cambiante de las figuras, sobre todo el Lohenstein, se agitan como banderas desgarradas, sus figuras, sus monarcas, sus príncipes, sus personajes se agitan como banderas desgarradas, pues lo que los determina no son en realidad sus pensamientos, sino unos impulsos físicos que hay que definir en todo caso como vacilantes. Cierro comillas. Bueno, Benjamin parece mostrarnos en esta ocasión las fuerzas de la fuera, las mediaciones y las formas de negatividad que aparecen cuando perdemos la capacidad de decidir. Habría que pensar en esa negatividad no tanto como la aparición de fuerzas que nos oprimen y que frustran nuestra libertad, sino más bien las condiciones de una libertad auténticamente política. Las tempestades afectivas son acá fuerzas inconjurables que niegan la emergencia de la autonomía abstracta del sujeto soberano que las condiciones de la reproducción de la violencia nos ha convertido. Bueno, ¿qué nos ofrecen estos 3 ejemplos? Nos hemos encontrado con una equivalencia entre la forma humana y el capital variable. Pero también hemos visto que esta forma humana está obliterada, porque las condiciones que le permiten formarse al mismo tiempo la tachan y la desrealizan de su suficiencia.
Acá aparecen medios puros, tormentas afectivas, relaciones de producción que le piden al ser humano suturarse definitivamente. La opacidad que le permite constituirse como sujeto propietario de sí mismo aparecen de un modo vertical e intempestivo. Este largo recorrido inicial sobre las condiciones de lo que he denominado forma humana tiene un objetivo. Se trata de plantear, de nuevo, siempre, no me apedren, a modo de hipótesis, la posibilidad de pensar la libertad política y sus procesos de emancipación, no tanto en la construcción de una experiencia transparente que se reapropia de las cosas que supuestamente perdió, del lenguaje y de la vida, sino en el medio de estas obliteraciones, lo repito, que hacen que el ser humano se vuelva ajeno de sí mismo. Es decir, en los momentos en los que la pretendida suficiencia que aparece cuando nos transformamos en capital variable es desrealizada por un conjunto de fuerzas ajenas, negativas, que hacen que nuestra experiencia se divida, que nuestra forma de existencia se vuelva opaca y, ¿por qué no?, confusa. De modo que mi experimento, pues un experimento un poco de pronto no tenga sentido, pero bueno, conceptual consiste en reservar el concepto de enajenación para comprender y hacer pensable ese proceso. Es cierto, muchos dirán que esta ha sido un concepto, que este ha sido un concepto muy valioso para una tradición que ha señalado que el enajenado es un sujeto inauténtico, que debe hacer que sus relaciones se vuelvan auténticas a través de un proceso de reapropiación de las relaciones de las que ha sido despojado. Sin embargo, a contracorriente de esta postura, sostengo que las más brutales formas de explotación y las ideologías más cínicas de nuestro tiempo pretenden hacer que todo cuerpo se vuelva auténtico, propietario, un constante decididor sobre su propia vida. En otras palabras, creo que el verdadero problema de las formas de dominación de nuestro tiempo no consiste en cómo nuestra experiencia se aliena y es despojada por fuerzas ajenas a nosotros mismos, sino más bien en cómo somos exhortados de una manera constante a volvernos cuerpos que somos capaces de apropiar las cosas, las relaciones, y el sentido que componen pues lo que llamamos realidad. Somos exhortados en suma a volvernos soberanos que decidimos constantemente sobre el estado de excepción que se ha vuelto la regla de nuestra experiencia. Bueno, no sé cuánto tiempo yo tengo como para, ¿cuánto crees que? Unos 15 más. Bueno, no creo que alcance todo, pero bueno, pues sí, será. Pues, sí, una horita. Bueno. Igual si se aburren, pues, y si quieren más bien dialogarla, pues lo hacemos. ¿Todo bien? Bueno, listo. Perfecto. Ahora bien, antes de continuar con esto, con todo esto, con esta argumentación, quiero hacer una advertencia. Acá ciertamente nos encontramos con un problema de nuestra contemporaneidad. Sin embargo, estas condiciones que buscan producir sujetos enteramente desalienizados es tan antigua como el capitalismo, desde el que nace. El mismo Marx, en el transcurso de su redacción del primer volumen del Capital, va dándose cuenta de que la forma valor en la que se ha convertido nuestros cuerpos no es una experiencia dislocada o enajenada. Es todo lo contrario, una forma de experiencia, como ya lo he dicho, despojada de todas sus mediaciones. Es decir, despojado acá no es alienado. Esto explica quizá cómo a partir de la década de los 60 los textos de Marx dejen de tener como eje el concepto de trabajo enajenado. Marx abandona eso, deja de hablar de trabajo enajenado, que apareció pues en esos famosos manuscritos del 44 redactados en París, y en su lugar se refiere al trabajo del capitalismo, al trabajo salarial del capitalismo como trabajo abstracto, forma variable del capital o valor en su sentido puro, desaparece totalmente. El problema de la producción capitalista es que entre sus condiciones de posibilidad necesita de cuerpos despojados de todos sus revestimientos que les impide realizar una obra. Mi sugerencia, que puede llegar a ser un poco arriesgada, será en pensar la libertad en el medio de los procesos que salvan a nuestros cuerpos de la obligación de decidir de un modo transparente y auténtico sobre nuestro destino. Pero además advierto que no quiero hacer una simple inversión. No se trata de decir que la enajenación sea un proceso equivalente a la emancipación, a la libertad y a un porvenir más justo de nuestra existencia.
Me gustaría simplemente decir que la enajenación es un proceso en todo caso neutral en el que la negatividad no deja de aparecer a través de destellos, a veces incluso brutalmente violentos, como el desastre ecológico en el que estamos situados, pero también estos destellos pueden aparecer en el medio de la ternura, una caricia, o en momentos de miedo y zozobra, como el del chico que resuelve el problema matemático que se negaba a realizar. La enajenación es el nombre, la ausencia de unidad de un cosmos que ordena espontáneamente el mercado, que le otorga identidades a las personas, es la ausencia de eso. En suma, la enajenación es la pura contingencia sobre la cual está instituida nuestra vida en común. A la política y a sus procesos de emancipación les corresponderá quizá la tarea de cuidar de esa negatividad, de esas distorsiones que carcomen todo el tiempo el capital variable, de nuevo, en el que nos hemos convertido. Luego, aquí vienen tres apartados que de pronto voy a abordar dos, ¿cierto? Para ir como concretizando un poco las cosas. Este primer apartado lo titulé El lenguaje y las duplicidades. ¿Listo? Perdón. Listo. En la filosofía existen rarezas a las que a veces no se les presta mucha atención. Y de hecho, yo le presté atención de una manera súper accidental, pero bueno, una de ellas es la de dos libros, lo advertí, aquí va a ser muchas referencias a Foucault, que ahorita es un autor que me volvió como a enganchar, en mi juventud me enganchó mucho, pero ahorita como ya, ya más grande me volvió a enganchar. Pero bueno, una de ellas es la de dos libros de Foucault publicados casi que de modo simultáneo comenzando los años 60, textos viejitos, los de Foucault, esos que ya no se reeditan. Se trata de Raymond Roussel y la tesis auxiliar doctoral de Foucault, que está compuesta por un pequeño comentario sobre la antropología kantiana, eh, que, que además correspondía pues con una traducción que hizo Foucault de la antropología en sentido pragmático de Kant. Son dos textos en los que de un modo enigmático Foucault anuncia a través de estos dos autores el objetivo que se traza en su posterior trabajo y yo creo que esto lo permite unir muy fuertemente a Marx, pues para alimentar un poco esta discusión entre Foucault y Marx que se ha dado muy tímidamente. Negri tiene algunos comentarios, pero que creo que pues no hay muchos trabajos alrededor de esto. Pero bueno, comencemos por el elogio que hace Foucault a Raymond Roussel, pues que es un poeta muy desconocido, pues que de hecho que como que solo le gustaba Foucault, bueno, yo no sé, pero bueno, lo interesante es que es un autor raro, pues que a Foucault le fascina de una manera impresionante, y yo creo que ese texto es un texto como muy programático, al leerlo, y después como de leer como textos de los años 70, sus cursos del Collège de France, son textos que en ese texto uno encuentra como el derrotero de Foucault, ¿no? En todo su trabajo y su admiración pues a este autor. Foucault quiere hacer lo mismo que hizo Roussel desde mi punto de vista. Pero bueno, allí encuentro algunas sugerencias sobre cómo sobre cómo para Foucault la materialidad del lenguaje radica no tanto en lo que designa, sino en los procesos de extrañamiento del sentido cuando de las palabras brotan deslizamientos y duplicaciones que el hablante o el escritor aprenden a no controlar. De hecho, esa es una de las habilidades pues, que a Foucault le encantan de Roussel, que es como aprender, crear una técnica muy compleja, muy entreverada de cómo aprender a descontrolar el lenguaje y a hacerse efectuar por el lenguaje. Es todo un arte, el de aprender a no controlar el sentido del mundo, de las palabras. Demanda no solo atención, sino mucho tiempo. De hecho, Russell se demoraba años escribiendo texticos de 60 páginas. Hay un libro que es que a Foucault le interesa mucho, en el que eh, Impresiones de África es un texto que Russell se demora como 10 años y al final como lo entrega a la editorial y una libretica y todos dicen, pero ¿por qué tanto tiempo para escribir eso tan pequeñito? Pero bueno, Russell era un autor muy cuidadoso, pensaba mucho cada palabra que escribía y le aterraría mucho pues nosotros ver cómo nosotros usamos la IA como para escribir un montón de pendejadas y bueno. Acá nos encontramos la carga negativa del lenguaje, que nuestro devenir, capital variable, se ha encargado de conjurar, en todo caso, de asediar. Russell es un escritor meticuloso, a juicio de Foucault aprende con mucho empeño a no controlar su propia escritura.
El indicio para decir esto se encuentra en un libro que, a juicio de Foucault, anunciaba la muerte, bueno, el suicidio de Roussel. Se trata de un texto que se titula ¿Cómo escribí algunos de mis libros? Allí aparece su intención de revelar el secreto de sus encriptados textos, porque bueno, los textos de Roussel eran muy encriptados y al parecer en ese texto iba a revelar qué era lo que finalmente quería decir con todos sus textos y sus publicaciones. De sus cuentos, quería revelar, ya, allí aparece su intención de revelar el secreto, en todo caso encriptado de sus escritos, de sus cuentos que se detienen en repeticiones, en descripciones, en modificaciones ínfimas de una frase para cambiar todo el sentido de una oración, en una obsesión de Roussel. Hacer frases y como encontrar cualquier modificación para que esa modificación cambie el sentido en su totalidad, pues de, de la oración y de lo que quiere, que quiere decir, ¿no? Se demoraba horas, meses, años en hacer eso. Roussel señaló que en su escritura hay un secreto, y en ese libro parecía un testamento sobre la revelación de ese secreto. Sin embargo, el mismo Roussel desrealiza la palabra secreto y hace que allí se deslicen prácticas que no corresponden con ningún orden de designación ni de representación. Desde una perspectiva referencial, la palabra secreto supone un ocultamiento, develar un secreto, según esta perspectiva, es hacerlo, pues por supuesto, desaparecer. Un secreto que se cuenta deja de ser obviamente un secreto. En cambio, Foucault se encuentra maravillado por cómo Roussel disloca y enajena la palabra secreto de su dimensión referencial y hace aparecer allí un proceso inconjurable. Cuando Roussel va a develar el secreto de cómo escribió sus libros, lleva a cabo un gesto, abro comillas, perdón, Roussel lleva a cabo un gesto, abro comillas, poco definido de esclarecimiento y precaución, que está dotado de una extraña magia, hace retroceder la figura central hacia el fondo, donde las líneas se confunden y aleja a mayor distancia el lugar en el que se produce la revelación, pero aproxima con una especie de extraña miopía lo que está más alejado del instante en el que la obra habla. A medida que ella se acerca a sí misma, se vuelve más densa en secreto la obra. Cierro comillas. En estas palabras de Foucault pareciera que anuncia el diagrama, pues como les decía ahorita, de su obra, las pinceladas y los gestos que acompañarán de ahí en adelante la escritura de Foucault. A Foucault le inquieta que la palabra secreto se vuelve una especie de campo referencial, así como lo definirá Foucault posteriormente en la arqueología del saber. Acá las palabras no son significantes que designan el mundo, sino el espesor material del sentido que carcome la búsqueda de un secreto revelado. Roussel dice entonces que el secreto de su obra no es el del esclarecimiento de las condiciones de la designación del mundo, es más bien la apertura de un campo de sentido opaco, oscuro, confuso, en el que la obra a medida confuso en el que la obra a medida en que queda absorbida por muchos juegos de distorsiones, se vuelve más densa en secreto, se vuelve más densa en secreto. Vuelvo a citar estas últimas palabras del extracto que traje. El secreto abre acá un campo de sentido en el que deja de desempeñar la función de ocultar algo y en su lugar aparece como un conjunto de sutilezas del lenguaje, perdón, que hace que lo transparente se vuelva opaco. El secreto es el de la densidad del sentido, sus espesores y los campos de sentido que instituyen las palabras al transformar la designación en campos de habla impersonales. Esto es súper importante. Transforma el lenguaje en campos de habla impersonales. Acá el lenguaje deja de ser un instrumento de designación y de esclarecimiento de la experiencia. En su lugar, emerge en un conjunto de usos del lenguaje que extrañan al sujeto que designa el mundo. Volvamos al ejemplo del chico que de un modo intempestivo resuelve un problema matemático. Lo central, un chico marginalizado, explotado de un modo cruel por bandas de microtráfico, se aleja y su cuerpo se acerca intempestivamente a la inteligencia que se encuentra de un modo impersonal. A esto, Rancière le llama la igualdad de las inteligencias. Acá diremos junto con Benjamin que el verdadero estado de excepción es precisamente este, el momento en el que el lenguaje nos extraña y desactiva las condiciones de tomar una decisión. Acá la libertad deja de ser la inminencia de la decisión que nos atraviesa como capital variable y en su lugar aparece la libertad de quien no está obligado a decidir
y puede desplegar su capacidad negativa de decir no, como lo señala John Keats. Pero hay más. Las palabras se vuelven más densas en secreto, vuelvo a citar, porque son capaces de duplicarse al abrir campos de sentido heterogéneos con una misma palabra en un juego único de palabras. Por ejemplo, las manifestaciones obreras del siglo XIX duplicaron la palabra proletario. Era común llamar proletaria a quien solo tenía la función de producir y dar hijos, pero de modo intempestivo aparece un doble. Es la palabra proletario, proletaria, en la que aparecen cuerpos que se reclaman como sujetos políticos que se revelan diferentes de ese papel reproductivo al que habían sido reducidos. Por eso, en el medio de la palabra proletario aparecen duplicidades, dobles. Una clase que no es una clase, como dice Marx, unos obreros que no se dedican a recuperar energías para el trabajo en sus noches, como dice Ranciero, o los obreros que estudia Ranciero. En este sentido, en este tipo de casos, la palabra es el lugar, abro comillas, de un reencuentro imprevisto entre las figuras del mundo más alejadas y muestra un desdoblamiento del lenguaje que, a partir de un núcleo simple, se aparta de sí mismo y hace nacer sin cesar otras figuras. Bueno, y más adelante, Foucault agrega, vuelvo a abrir comillas, en su rica pobreza las palabras siempre conducen más lejos y vuelven a traer a sí mismas, vuelven a traerse a sí mismas. Se pierden y se encuentran, corren hacia el horizonte en desdoblamientos repetidos, pero regresan al punto de partida, trazando una curva perfecta. El lenguaje, en su rotunda escasez de palabras, no tiene alternativa sino la de ir a la afuera y hacer extrañar nuestra relación con el mundo para pronunciar cosas insospechadas con las mismas palabras. No se trata de duplicar otro mundo, cuando Foucault habla de duplicidades, sino de decir cosas insospechadas de un modo espontáneo con las palabras que usualmente usamos. De nuevo lo digo, a esto Foucault en la arqueología le llamará campo referencial. No sé por qué lo llamará así, pero así lo llama. Porque acá el lenguaje que se pierde y se encuentra no designa cosas, como es la obsesión de la filosofía analítica. No corresponde con nombres ni con proposiciones, sino con un campo que instituye condiciones del habla, del vivir, del habitar. Los enunciados que componen nuestro lenguaje son palabras de segundo orden. En otros términos, son palabras que nos enseñan a hablar, a hacer un uso inmediato del lenguaje. Somos de este modo dobles de ese lenguaje de segundo orden. Nuestro cuerpo, nuestras palabras aparecen porque se constituyen en esa duplicación. Quizá por esa razón que Foucault considera, no se considera el mismo un autor, él siempre tuvo como esa obsesión, sino un doble, un cuerpo que aprende a hablar en el medio. Y seguramente Roussel, ay, que aprende a hablar en el medio de la escasez y de la pobreza de las palabras. Y en esa gravedad radica su elevación, sus formas de sentido insospechadas. Esto quiere decir que la realidad no se desmorona cuando las palabras se duplican. Esto no quiere decir eso. Con eso no quiero como llegar como a esa conclusión. La duplicación y el deslizamiento del sentido son las condiciones para que algo emerja en nuestra experiencia. La enajenación de la que quiero hablar no es el doble, no es un doble. Es acá un doble en dos sentidos. En primer lugar, es una duplicación de lo que comúnmente se llama enajenación, es decir, un proceso inauténtico, porque allí se engendrarían, bueno, aquí eh, trato como exponerlo más claramente, como que cuando estoy diciendo como que, refiriéndome acá al concepto de duplicación de Roussel y cómo Foucault lo trae, etcétera, estoy intentando más o menos hacer lo mismo, no sé, hacer el ensayo de hacer el mismo ejercicio con la palabra enajenación. ¿Por qué? Porque la enajenación normalmente siempre está ligada a un proceso inauténtico, porque allí se engendrarían relaciones deficientes que deben ser reemplazadas por formas de vida más cualificadas. Este es el significado de la palabra enajenación en un libro titulado precisamente Entfremdung, de una filósofa de la escuela de Frankfurt que se llama Rahel Jaegi, siguiendo el legado pues, de la escuela de Frankfurt, de sus maestros. El doble que me gustaría explorar, duplicar la palabra enajenación, es el de una capacidad negativa que frustra la suficiencia del lenguaje referencial. La enajenación, entonces, pues la acepción literal, incluso etimológica de la palabra,
es la dislocación. Por eso disloca sujetos, los hace incluso inauténticos, pero como retribución, este proceso introduce en nuestras palabras y en nuestras relaciones inmediatas cosas jamás dichas. De nuevo, este proceso es neutral. En el medio de las relaciones, en el medio de sus relaciones, palabras como locura, crimen y valor también son duplicadas en el campo de la emergencia del capitalismo. Es decir, en este sentido, el capitalismo sí enajena. No enajena pues porque nos quite el plusvalor y esas cosas como dicen los marxistas, sino más bien como en este sentido el capitalismo es una práctica enajenante porque también hace ese uso de la duplicidad de las palabras, ¿no? Al decir, bueno, el loco es alguien que no se controla a sí mismo, el criminal no es alguien que comete circunstancialmente algo, sino es alguien que tiene el crimen en su ADN, etcétera. Pero también en el plano hay también duplicidades y procesos de enajenación que nos vinculan a cierta materialidad en el plano de la resistencia con palabras como proletariado, sur global. Son dobles que comienzan a abrir el campo de sentido a formas de vida nunca antes mencionadas. Aparecen acá personas pronunciando palabras que no les corresponden en un campo de sentido determinado. Pensemos en la palabra cucha y en la frase las cuchas tenían razón. Es una pura duplicación de palabras, unas palabras de segundo orden que comienzan a nombrar la dignidad de madres buscadoras como cuerpos políticos, como existencias que en el medio de la violencia y la escasez de palabras nombran a sus hijos con una simple cifra. Los cazadores de brujas se niegan precisamente a extrañarse de esa cifra, 6.402, y se niegan también a reconocer a las buscadoras como sujetas libres precisamente porque ellas usurpan el lenguaje referencial y no duplicado del que depende nuestro devenir como capital variable. Bueno, creo que ya, sí, o un par de parrafitos más. Eh, bueno, una última cosa, de pronto es más, lo puedo hacer más rápidamente, más sintéticamente. No quería simplemente referirme al lenguaje, como, bueno, ese es el ejemplo del lenguaje, sino quería también remitirme como a la antropología kantiana, que a Foucault le interesa, que pues nos la anuncia hace un instante, que a mí me parece que, de nuevo, hace que la preocupación de Foucault por, por Kant esté muy emparentada en todo caso con Marx y cómo estos autores nos permiten como pensar un poco este problema que estoy como discutiendo. Bueno, existe otro gesto, pues en este texto, pues les recuerdo, pues Foucault, pues para graduarse, para habilitarse y tal, necesita pues presentar su tesis doctoral, pues que todos conocemos, que es el origen de la locura, el origen, ¿sí? La historia de la locura en la época clásica y la traducción de la antropología. Y además hay un pequeño ensayo, un texto muy cortico, en donde Foucault hace algunas cosas súper interesantes que voy a traer de una manera muy rápida, muy esquemática. Allí el autor presta especial atención a la etapa postcrítica de Kant. Y aquí quiero como, de nuevo, estaba pensando el problema de la enajenación en el lenguaje y aquí voy a pensar el problema de la enajenación en las prácticas cotidianas o algo así, ¿cierto? El problema es el siguiente. Kant, a su modo, en esta etapa postcrítica, busca pensar no tanto al sujeto trascendental, sino al sujeto que actúa sobre sí mismo, dice Foucault. Es decir, al yo como una especie de realidad fenoménica, como un elemento más del campo objetual que nosotros percibimos y esas cosas, ¿no? Entonces, para Foucault esto es fundamental porque Kant mismo se da cuenta de que su empresa crítica puede caer en callejones sin salida si no consigue la dimensión trascendental de nuestra experiencia, junto con la dimensión fenoménica e histórica de nosotros como sujetos, hijos de los espesores de la materialidad del mundo, que son nuestras prácticas. Kant abre un espacio para un yo fracturado porque nuestra presencia en el mundo no deja de estar contaminada por nuestra propia actividad. Digamos, es un interés de Kant y que lo obsesiona también. De hecho, aparece en su etapa precrítica, en su etapa postcrítica, y Foucault ve ahí como una especie de síntoma en la obra de Kant. Lo que Foucault llamará entonces a priori histórico, bueno, los Foucaultianos pues no entenderá, lo que llama a priori histórico, desde mi punto de vista, no es una radicalización de Kant, sino es la pura continuación de la preocupación de Kant en la antropología, que no le deja de fascinar a Foucault, que niega esa antropología de Kant, es una antropología muy extraña, porque para Foucault niega esa forma humana
a la que me he venido refiriendo hace un instante. Y Kant hace que emerja esa especie de yo opaco porque hay una doble conciencia del yo que frustra toda transparencia. Esto quiere decir simplemente que nuestras prácticas definidas a partir de criterios en principio instrumentales tienen una declinación inconjurable a volverse universal. Es decir, Kant más o menos va a decir como los seres, estos seres, los seres que somos nosotros, además de ser sujetos trascendentales, somos sujetos que actuamos sobre nosotros mismos, pero siempre actuamos desde una perspectiva instrumental, dice Kant. El yo que actúa nunca actúa como un objeto de la historia, como un sujeto de la historia, sino como un sujeto que se apropia de las cosas, ¿cierto? Se apropia. Pero cuando se apropia de las cosas, comienza a actuar sobre sí mismo. Y aquí uno puede parafrasear perfectamente a Marx con Kant, sobre todo en el capítulo 8 del Capital, cuando Marx hace también una especie de antropología, cuando intenta definir una extraña antropología, cuando él dice que los seres humanos, cuando intervienen en la naturaleza interviene en ellos, y es como una especie de dialéctica inconjurable. Kant está pensando exactamente lo mismo acá, y a Foucault le interesa muchísimo, ¿no? Eh, Hay una declinación a que las prácticas cotidianas nuestras se vuelvan universales. Sí, se vuelvan universales. Entonces la pragmática, lo pragmático entonces, abro comillas, no era sino lo útil convertido en universal, ¿cierto? En ese texto del 98. Eh, es una, es una relación que la razón práctica aseguraba a priori en el imperativo y que la reflexión antropológica garantiza en el movimiento del ejercicio cotidiano del juego. ¿Sí? Es decir, aquí Kant más o menos está diciendo como que los seres humanos fundan su coexistencia, fundan su justicia, fundan su eticidad, su moralidad en su quehacer diario, porque lo que hacemos se convierten en fuerzas extrañas que nos producen a nosotros mismos. Los seres humanos actuamos y nos frustramos al mismo tiempo porque la naturaleza efectúa, nos transforma. Y ya con esto finalizo. Todo está acá dicho de una manera contundente. Kant mismo sabía que su obra crítica entra en serios callejones sin salida si no hace esta reflexión postcrítica. No era necesaria en esa medida la crítica que hace Marcus Gabriel, ¿cierto? De hecho, Marcus Gabriel dice que Kant es un autor constructivista, posmoderno, que no sirve para nada, algo así, más o menos dice Marcus Gabriel, precisamente pues porque, bueno, no, no quiso percatarse pues de esta comprensión bien enigmática entre esta idea de que la fundación de la experiencia como sujetos trascendentales y las condiciones de nuestra experiencia son además históricas, son resultado de formas de acción cotidianas pretéritas, ¿no? Y esto es lo que más o menos a Foucault en este caso le interesa. Y ya de verdad con esto finalizo. Listo, en resumen, ya con esto resumo y cierro. Faltaba una parte, pero ya esa parte no importa. Hagamos un resumen de lo que más o menos he sostenido acá. Existe una dimensión del lenguaje en la que hay una pobreza constitutiva de las palabras, de modo que lo nuevo siempre se ha dicho a través de los grafismos que usamos en la cotidianidad. Este es un lenguaje de segundo orden que disloca cualquier forma referencial o cualquier proposición o cualquier forma o cualquier nombre. Es un lenguaje que dobla las palabras, hace que ellas broten acontecimientos inesperados que nos enajenan, que nos extrañan. Dislocan al ser humano que se ha hecho dueño de las palabras y sus reglas de composición. Resalto que esto no tiene nada que ver con un voluntarismo en el que el hablante compone aleatoriamente palabras. Se trata más bien de una dimensión procesual del lenguaje, en la que, sin que nadie lo decida, disloca nuestro campo de experiencia. Y otro ejemplo, con este ejemplo pues que a mí me conmueve mucho, pensemos en cómo las calles de Bogotá aparece Félix el gato, ¿sí? Es realmente un doble de esa dimensión procesual del lenguaje, así como el de las cuchas tenían razón. Es un gato grafitero que es tanto Diego Felipe Becerra y su doble, que se hacía llamar Trípido. Pues Diego Felipe Becerra fue este joven grafitero pues que Wilmer Alarcón, un patrullero de la policía, lo cogió a bala y lo mató mientras hacía un graffiti el 11, me acuerdo, de agosto del 2011. ¿Sí? Lo cogió a bala y después en los medios de comunicación apareció que era un ladrón que iba
a robar a las personas y que el patrullero no tuvo otra alternativa sino la de cogerlo a bala y tal. Y le pagaron pues a un mando un colectivo para que dé un testimonio falso. No, una cosa brutal, 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 brutal. Terrible. Pero bueno, el punto es que toda esa historia es como una especie aparece pues de nuevo con Félix el Gato, ¿no? Porque a Diego Felipe Becerra se hacía llamar a sí mismo Trípido, Trípido, así firmaba todos sus grafitis y Trípido pues era como él firmaba y siempre pintaba a Félix el Gato. Entonces por eso que ustedes en el puente en el que fue asesinado Diego Felipe pues verán obviamente a un Félix y también si están atentos pues en los grafitis de muchas partes de Bogotá aparece Félix. Sí, hace parte de nuestra historia procesual, en este caso, ¿cierto? De la violencia de los aparatos de Estado y de sus víctimas que no tienen otra alternativa, sino la de enfrentarse a la totalidad del mundo, ¿sí? Ahora bien, además he tratado de sostener que esta dimensión procesual y excesiva, a la que tímidamente he llamado enajenación, aparece también en nuestras actividades cotidianas. Hay siempre una declinación a que nuestra actividad tosca y material se vuelva, de nuevo, como dice Benjamin, fina y espiritual. Incluso allí donde intentamos fabricar y elaborar, aparece esta espiritualización de la materia. Podríamos sostener entonces que no existe una actividad sin que ella, al mismo tiempo, esté impregnada de esa materialidad, de este exceso, porque lo que hacemos disloca cualquier búsqueda de una experiencia transparente, en la que emerge un sujeto que es capaz de apropiar las condiciones de su propia percepción, las condiciones de su actividad. La pobreza de las palabras está acompañada acá con el devenir universal de nuestra actividad. El espíritu no es una sustancia pura que anima la vida, pues él mismo solo aparece en la medida en la que se enajena en los cuerpos, en las cosas, en la vida. Del mismo modo, los cuerpos, las cosas y las relaciones se enajenan y se dislocan en su devenir espíritu. Este juego de doble enajenación es la ruptura constitutiva de la materia del mundo, de esa extraña materialidad de la que he venido hablando. Y pues con esto finalizo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por toda esta lección, ¿cierto? Sobre la noción de enajenación y todas las inversiones y perversiones, en el sentido técnico de la palabra, pervertir un sentido en su duplicidad, en su opacidad, y en el sentido también de invertir, en principio, invertir y después pervertir, invertir porque siempre se aparece como la enajenación, lo inauténtico, aquello en lo que estamos extrañados de nosotros mismos, como acabas de señalarlo, y tú haces al principio una inversión, ¿cierto? La enajenación no necesariamente es aquello inauténtico, sino como una especie, estamos obligados, dicen en algún momento, obligatoriedad a pasar por esas mediaciones de la negatividad, de la violencia como algo eh, propio del movimiento y el devenir mismo de la política y de nosotros mismos en nuestras prácticas y en nuestro lenguaje. Entonces, ahí hay una inversión, pero también hay una perversión de sentido de ese primer sentido que has invertido de la noción de enajenación como simplemente inautenticidad. Creo que con eso resumo un poco las dos tesis importantes del texto que tienen que ver sobre la inversión y, perdón, sobre la inversión y sobre la perversión del sentido. Eh, y bien, entonces creo que aquí hay un gran trabajo filosófico. En muchas partes, digamos, sentíamos que sí, tú no te lanzas a decir esto es lo que yo quiero sostener, sino lo tratas como una especie de ensayo, como una especie de experimentación, un asunto hipotético, quiero proponerles tal cosa, y no es un asunto afirmativo. Yo creo que eso también tiene que ver incluso con la forma de tu ensayo, ¿cierto? Con el contenido de lo que estás tratando de decirnos, al que ya me referí, pero también como la opacidad misma del asunto
sin tratar de hacer definiciones, sin tratar de hacer simplemente una teoría definitiva sobre la enajenación, sino que empiezas a mostrar todas las paradojas que pueden estar en juego ahí en la misma, mostrando incluso que se trata de un ensayo muy experimental sobre la noción misma de enajenación, porque no podría ser de otra manera. Listo, creo yo que también está ahí así, en lo que nos propones. Listo. Yo tengo una pregunta. A ver si. La primera que quiero que me aclares es lo de neutral, ¿cierto? Porque solamente tú hablas de dislocación, todo ese tipo. Cuando estás haciendo la inversión y la perversión, o sea, que llevas la inautenticidad, ¿cierto? Esta filósofa de la Escuela de Frankfurt que estabas proponiendo, a la idea más bien de dislocación, dices que ese movimiento, esa operación es neutral. Yo quiero saber qué quiere decir cuando dices neutral ahí. Simplemente, no sé, me imagino que puede ser y todo esto. Eh, Bien, ese es un primer asunto. El otro tiene que ver, a ver, con la idea de libertad que está en juego acá. O sea, yo entiendo que libertad y bueno, la enajenación en el sentido ordinario que se suele usar y tradicional se podría oponer a libertad. Como es inautenticidad, pues no es libertad. Pero tú tratas de mostrar que las prácticas emancipatorias han de pasar o pasan necesariamente por el asunto de la enajenación, porque es a través de la enajenación en el lenguaje y en la vida práctica que está la emergencia de esos espacios nuevos de libertad y no dados desde el comienzo, que tú llamas prácticas de emancipación, lo mismo, y que en el lenguaje se ve muy bien. Uno llama cuchas como un insulto, pero finalmente las cuchas, tenían razón, es otra cosa. Hay un cambio de sentido ahí entonces yo entiendo que hay una noción de emancipación o de práctica emancipativa que tiene que pasar por la mediación de una violencia en el lenguaje, etcétera, 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 y que entonces sería otro sentido de la noción misma de libertad. Creo que estoy respondiendo lo que iba a preguntar. Eh, pero, claro que, pero tengo que, pero en ese mismo momento tú dices, cuando hablamos de autenticidad y de libertad, presuponemos que estamos en el lugar de un yo soberano que toma decisiones. Soberanía, autonomía de sí mismo. La libertad entendida como la soberanía de un yo que puede decidir sobre sí mismo en el campo del yo deseo, el de la voluntad, como el del entendimiento, ¿cierto? Y entonces tú llegas a decir, ¿cierto?, que precisamente la libertad no estaría allí. La libertad no estaría allí, en este campo soberano, no en el decir yo y en la voluntad de forzado a tomar una decisión, sino de forzado a decir no, que sería el lugar de lo negativo, muy en línea, creo yo, pienso, en el texto está una referencia a eso, a la idea agambeniana de una potencia del no, de decir no. Entonces eso también es parte de la libertad, no necesariamente una positividad, ¿cierto? Sino también ese ejercicio de lo negativo en el de decir no, ¿cierto? Basta ya decir no, una potencia de lo que implica. Bueno, punto. Sería segundos. Pero aquí veo un punto, en este segundo sentido, por ejemplo, el título es Enajenación, sobre el conjuro de lo extraño en la política, pero durante todo el tiempo estás diciendo que es inconjurable, ¿cierto? Yo que sé, me imagino que es también porque lo negativo es inconjurable, ¿cierto? Lo negativo no solo es una contingencia, ¿cierto? Tenemos una mediación negativa con toda la contingencia. La contingencia nos pone en lo negativo. Eso sí es cierto. Pero de todas maneras, no es que haya otra cosa que el conjuro, que la enajenación, por muy contingente que haya todo, por muy contingente que sean las formas de enajenación, de todas maneras la enajenación es algo sobre el cual no podíamos entender ni la libertad, ni la política, ni el lenguaje, ni las prácticas sobre nosotros mismos. Eso hace que la enajenación sea una condición de necesidad, aunque en cada caso la enajenación sea contingente. ¿Eso es así?
Estoy leyendo bien. La enajenación es un asunto necesario para poder entender la política. Sin la enajenación no es posible comprender el campo de la política. Esa es mi tercera pregunta. No sé si, bueno, son las mías. Bueno, bueno, pues me dejaste solo acá. Está bien, listo, listo. Entonces, no, no, está bien, está bien. Bueno, bueno, son tres asuntos, tres asuntos bueno, gracias, son preguntas que, pues, que muy atentas, pues, a la lectura que hice y muy atentas también, pues, al texto que tú revisaste, en donde yo intento como em, de pronto abordar asuntos con mucho cuidado, sin necesidad como de acudir como a una filosofía como en sentido tradicional, de decir, yo pienso, este es mi sistema y esas cosas tan absurdas. Pero bueno, hay tres cosas ahí, como que es lo neutral, la libertad y la negatividad, digamos. Cuando yo hablo de neutral, simplemente no sé si sea correcto, no sé, pero mi hipótesis, mi intuición es que, eh, listo, listo. Bueno, cuando yo hablo neutral, en primer lugar me refiero más bien como a su carácter impersonal, sobre todo, ¿cierto? Esa es como la idea, no tanto como una especie de neutralidad axiológica, se dice así, como la enajenación no tiene color ni es de centro, algo así, no me refiero como a ese nivel de neutralidad, sino a como estos autores, Blanchot, y esta gente habla como de lo neutro, ¿cierto? Como que lo neutro es un proceso impersonal, intempestivo y de cierto modo vertical, ¿sí? Eh, y eso causa mucha extrañeza, como así que lo vertical es neutral, pues es simplemente como que con lo neutral simplemente estoy pensando como que la enajenación está ligada pues o puede que no se llame enajenación, pues llamémosle de cualquier manera, pero esta materialidad, esta negatividad, esta contingencia que disloca, está como en el medio de las relaciones, en el medio de nuestra percepción. Son condiciones históricas que, que no dejan de aparecer, no dejan de aparecer siempre de un modo intempestivo, no tiene voluntad, es como la pura ausencia radical de voluntad y por eso yo creo que no decide, no, 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 no decide, como lo que se resiste, de ahí proviene pronto esa potencia negativa de no poder decidir, que Benjamin llama como tormentas afectivas, que Marx llama lucha de clases, ¿cierto? De hecho, pues yo tengo la impresión de que la lucha de clases leída pues desde este punto de vista es precisamente eso, no como el motor de la historia, no como las condiciones que determinan a las personas en el campo de la producción económica, sino como esa dimensión negativa, como que frustra las condiciones de la producción capitalista que sí necesitan sujetos despojados de esa negatividad que no deja de ser neutral, no deja de ser neutral y tiene esa función, y al ser neutral tiene una función, llamémosla así, dislocadora, histórica, vertical, intempestiva. De nuevo, todo el tiempo nos pasa, todo el tiempo nos pasa, ¿cierto? Kant de pronto también lo muestra en la crítica del juicio, cuando este asunto de la experiencia estética, uno no decide cuándo uno tiene una experiencia estética, ¿cierto? Cuando uno como dice, esto es bello y sin más, sin reflexionar mucho y se detiene como la propia actividad de uno, pero también este carácter neutral, procesual, pues de la materialidad de lo existente aparece también de cosas a través de formas terribles, ¿no? Y lo terrible sigue manteniendo su neutralidad, ¿sí? Como no, la llamada pues de Liliana Lizarazo cuando le dicen como no, es que su hijo él fue agarrado en un colectivo que estaba robando gente, ¿cierto? Ahí aparece de nuevo la totalidad neutral del mundo. De nuevo, hay responsables, no estoy negando que haya responsabilidad, por supuesto, pero sí hay como una especie de neutralidad que nos captura y que nos acecha, que aparece de muchas formas y creo que esa dimensión de lo neutral no, tiene que ser cuidada para evitar pues que sea catastrófica, ¿no? Esa negatividad pues puede ser muy violenta.
La libertad, y la libertad, pues sí, es una comprensión muy extraña la libertad, porque por supuesto uno cree, pues hay muchos argumentos en mi contra, porque la libertad dentro de un ejercicio muy tradicional que tiene como muchos argumentos, muchas prácticas, la libertad de decidir, ¿no? Yo creo que yo estoy intentando problematizar esa idea de pensar una libertad como decisión, porque más lo pienso más por el lado como de, de cómo las formas más brutales de dominación son precisamente las que nos obligan a decidir, ¿sí? A que nuestra vida se esté jugando a diario, ¿no? Y entre más vulnerables solo somos, entre más vulnerabilidad hay en el mundo, pues nuestra vida se juega en cada momento. Y está muy ligado pues a esta idea de que uno se reinventa cada día, uno madruga, uno es productivo, esto que, pues, que la filosofía contemporánea llama sociedad del cansancio y el rendimiento y tal, está muy ligado a eso, como es obligado, uno en realidad está cansado pues de decidir y tener libertad de decisión, yo creo que es como lo más terrible que le puede pasar. Está bien que pase eso, pero que la libertad de uno radica en que uno es el responsable de las decisiones que uno toma, eso es terrible, eso me parece como lo peor, ¿no? Y yo creo que esa es la libertad pues del capitalismo, sí, esa es la libertad pues del capitalismo, es una libertad excesivamente positiva y esto se contrasta pues con la tercera pregunta que planteabas, que tiene que ver pues con este lugar de la negatividad, de la negatividad, que obviamente pues tiene resonancias mucho pues pues no conozco muy bien a Agamben, pero sí, yo pues he leído como cositas, de hecho Agamben pues, es un lector como muy cuidadoso de Benjamin, este traductor, si no estoy mal, de su obra, yo creo que de ahí proviene, dentro de muchas otras referencias, yo creo que ahí proviene también un poco esa idea de que la negatividad no es lo que se puede negar, ¿cierto? Porque uno puede pensar la negatividad así como algo que se puede negar, sino algo inconjurable. Es como el punto fundamental que quería como pensar ahí, como que existe algo, por más que uno quiera no decidir, siempre va a haber algo que uno le va a hacer no decidir, ¿no? Como no decidir, ¿qué quiere decir? Pues dejarse efectuar por fuerzas que no son de uno. Sí, tarde o temprano, bueno, o puede que uno nunca le pase, pero eso pasa pues con los sujetos políticos, ahí está como la dimensión. Entonces, pensar la política desde la perspectiva de la negatividad buscaría pensar no tanto los sujetos políticos como los que dicen, yo me lanzo al Senado, ¿cierto? Como los que se muestran así como sacrificiales, yo me voy a ir a la lista del pacto y yo no sé qué y tal. Pues bueno, esos para mí son burócratas de pronto, pero que se llamen políticos, pues yo creo que eso sería como malo. Sujetos políticos, los sujetos políticos no emergen porque uno se reinventa y porque uno decide y sacrificarse por la comunidad y toda esta carreta que nos hablan los políticos profesionales, de todos los bandos políticos, etcétera, pero también en la izquierda yo noto como que el político es como esta figura muy patriarcal que es capaz como de renunciar a todo y jugarse la vida y sacrificarse por la comunidad. No, yo creo que no, yo creo que desde ese punto de vista, a los sujetos políticos hay que buscarlo en los márgenes, en los puros márgenes, ¿no? En los puros márgenes, de nuevo, yo creo que hay un sujeto político es el que las fuerzas de la fuera, las mediaciones, esa negatividad, ese mundo neutral, la exhorta o lo exhorta pues a actuar políticamente, ¿sí? Pues Liliana Lizarazo, la mamá de Diego Felipe, pues no tenía la decisión de, bueno, y cuelga y sigue como viendo televisión, ¿no? Yo qué sé, ¿cierto? De nuevo, cuando a una madre le dicen como, no, es que su hijo es un guerrillo que apareció en la primera plana del tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Como que, o las chicas sobre las cuales ejercen violencia sexual en la Maná, en España, de nuevo, como que pierden su capacidad de decidir, pierden auténticamente su capacidad de decir, no es esa libertad como en Matrix, que tómate la píldora blanca, no, roja o azul, no, así no funciona la libertad política, que es como la que nos venden los típicos como marxistas y esas cosas, sino más bien es como las condiciones que nos fuerzan a no tener alternativa, sino la de tomarse la píldora roja. Bueno, aunque hoy la píldora roja es usada metafóricamente más por la extrema derecha y los incels y los neofascistas que creen, bueno, pero bueno, el punto es más, es que el privilegio del sujeto político no es un sujeto que está elevado, sino es un sujeto pues que en su brutal gravedad, en su sufrimiento, en su padecimiento del mundo, no tiene otra alternativa sino la de enfrentarse, pues, no sé, a un aparato de Estado en su conjunto que conspira contra él o contra ella, ¿no?
Entonces, en ese nivel, pues me interesa mucho cómo pensar los sujetos políticos en esas figuras marginales, ¿no? Sí, ese es como el punto. Sí. Eh, yo tengo una duda con respecto, me parece que la introducción del concepto de enajenación genera todo un nuevo derrotero para pensar la política. Y todo este nuevo derrotero también lleva todo un nuevo camino para pensar lo que puede ser el poder, incluso. Y me parece que lo que usted también quiere pensar y abandonar es esta fetichización. Por un lado, tal vez desde Arendt, que ve que el poder es puramente consenso, o por el otro, como, no sé, Pulanzas, que cree que el poder es pura dominación. Lo que trato de entender, siguiéndolo, es que el poder no posee un juicio valorativo, sino que está envuelto en las mediaciones con la materialidad del mundo y son completamente inconjurables. Entonces mi pregunta es si todo este nuevo derrotero de pensamiento relacionado con la política también repiensa lo que puede pensarse en una relación de poder en sí misma. Listo, gracias Alejandro. Em, no, pues es muy difícil su pregunta, pero ¿qué es el poder? En este caso, em, sí, sí, pues, primero yo estoy de acuerdo, sí. El punto que quiero pensar es como la política más allá del consenso, que el consenso tiene que estar totalmente ligado como esta lógica como de decidir y pensar el poder como una especie como de sustancia que a mí me permite tomar decisiones y acumular o yo qué sé, ¿cierto? Es como obviamente la idea que a mí pues me carcome y me trasnocha en realidad, me trasnocha. Esa idea como del empoderamiento, esta idea de que yo decido. Yo creo que habría que pensar entonces el poder aunque sabe que yo no soy tan amigo del concepto de poder para pensar la emancipación, la resistencia, las prácticas políticas, em, precisamente pues porque yo creo que el poder en este caso es como un intento de negar esa negatividad, ¿sí? Como que las relaciones de poder tienen la facultad de producir positividades, ¿no? Como libertad, como decisión, como reinvención, ¿cierto? Y yo creo que esto, al releer a Foucault, uno dice como, esto de pronto es lo que el man está queriendo decir y me parece un aporte muy valioso, no lo niego. Es fundamental como este man se da cuenta de que el problema, digamos, de las sociedades capitalistas, modernas, industrializadas, bueno, etcétera, ¿cierto? Coloniales, consiste en que el poder realmente nos hace libres, no es mentira, ¿cierto? No es dominación, y estoy también de acuerdo, no es dominación, sino realmente nos hace libres, pero es una libertad horrible, es una libertad aterradora, una libertad que nos obliga a decidir, es una libertad que nos produce como sujetos que satisfacen deseos inmediatamente en el medio pues de formas de desprotección brutal, ¿cierto? Eh, sí, no, esa libertad, yo pienso como el poder en ese nivel, ¿cierto? El poder como ese tipo como de relaciones que van que no buscan como negar la enajenación, la materialidad, lo que nos extraña, sino patologizarla, criminalizarla, excluirla en los márgenes de lo irracional, de lo que no tiene sentido. Y el poder yo creo que ha jugado como con eso, ¿no? Entonces, eh, es de pronto una voluntad mía, no sé, de pensar lo político, la política, más allá pues del poder, del poder, o un contrapoder, como auténticamente resistencia, y la resistencia no es poder, es como el punto, la resistencia resiste al poder, más no es poder, la resistencia es aquello que es inconjurable y que se resiste, precisamente resistencia, a convertirse en poder. Entonces yo pensaría como en ese nivel. Por un lado, es cierto, el poder no es dominación, son parte todavía presupuestos de nuevo muy
sustancialistas, muy metafísicos, a veces como el creer que el poder lo tienen los dominadores y no los que son dominados y tal. Estoy de acuerdo, pero yo pensaría más el poder, más como relaciones de reinvención de esas formas de dominación en las sociedades pues, capitalistas, por ejemplo, ¿sí? Y coloniales y patriarcales, pues, que son las más vigentes, ¿no? Que es nuestro lugar en el que nosotros estamos situados. En ese sentido, yo pienso el poder y por eso de pronto la negatividad es más que un poder, es una especie de potencia, es una especie de potencia que no se pone en acto. Ese es como el punto, es como no podemos usarla así como podemos usar el poder. Así como podemos ejercer poder, la potencia de la política o lo político de esta negatividad no se puede ejercer sobre nadie, ¿cierto? O algo así. Estoy más o menos, o como fundamento de la dominación. Bueno, es eso más o menos lo que quería decir. Hola, muchas gracias por la conferencia. Yo, digamos, bueno, sí entendí bien, porque no soy filósofa, pero hablaste un poco de la enajenación y sobre todo te centraste como en toda la discusión sobre el extrañamiento del lenguaje y luego las prácticas cotidianas en términos de estos procesos de decisión que nos hacen creer que somos libres o que nos llevan pues a esta libertad que es un poco aterradora. Em, pero la definiste también en términos de capital variable, ¿no? Y de cómo Marx pues básicamente había definido lo que era ser humano en el capitalismo bajo este concepto, ¿no? Pero entonces no me quedo, pues porque para mí no lo explicaste como tan a profundidad, cómo se relaciona o cómo aparece la enajenación en relación a esta discusión sobre el capital variable. Y entonces más como la enajenación en relación con los procesos de acumulación de capital, ¿no? Con el mundo del trabajo, etcétera. Eso era como lo que quería que ampliaras más. Gracias. Listo, listo, Laura. Gracias por la pregunta. Y de pronto hay otra trato como abordar las dos aquí. La tuya. Cuidado. Sí. Ok. Bueno, ahorita estábamos justamente discutiendo respecto a la pregunta sobre el tema del poder, porque, bueno, puede que me esté equivocando seguramente, pero al menos en las interpretaciones o en la forma de conceptualizar el poder siempre hay un elemento volitivo y hay un elemento teleológico, ¿no? O sea, hay una finalidad a partir de la cual se ejerce el poder o pues el poder, ¿para qué? Entonces, cuando tú hablas de la libertad y que de cierta forma redefinir qué es enajenación y, entre comillas, los confines de la enajenación también nos invita a redefinir los límites también de la libertad, pero no solamente frente al ejercicio del poder o la incidencia que puedan tener como las estructuras que hemos creado pues para organizar en general, para entender la sociedad, sino también otros elementos que podríamos llamar las áreas y que vienen justamente de otros contextos en los cuales, de nuevo, no hay voluntad y tampoco hay un elemento teleológico. Entonces, ¿cómo entender estos elementos en los cuales no hay ni voluntad ni elemento teleológico dentro de esta noción de libertad, donde es completamente redefinida y es redefinida desde la negatividad y desde cómo estos diferentes elementos entran a jugar, pues para nuestra capacidad de decidir si en algún momento decidimos algo verdaderamente? Listo, gracias por esta segunda pregunta. Bueno, voy a comenzar por la del capital variable. Bueno, de nuevo, de pronto es como mi lectura como muy particular de pronto y es tratar de... No, de hecho, ya sé, sí. Yo creo, hay un libro de Santiago Castro Gómez que me gusta mucho, que creo que es el último, se titula La rebelión antropológica. Sí, tengo amigos hegelianos que dicen, no, es que no le viene a Hegel, pero ese no es el problema. De hecho, a Santiago no le importa Hegel, ¿no? Lo interesante es lo que está intentando investigar ahí, que es un trabajo de archivo donde el man se va por allá a Alemania y empieza a desempolvar archivos de los jóvenes hegelianos y hace un trabajo muy bello en donde intenta como rastrear, como
como al joven Marx como un autor, pues un autor no tan, como un autor mucho más frágil, ¿no? No como el autor que se está reinventando el mundo con sus tesis y esas cosas, sino como un autor que hace parte también como de un lugar de enunciación, tratando como de ver que lo que decía Marx es más compartido con los jóvenes hegelianos de lo que normalmente a veces creemos. Y yo creo que, y yo estoy de acuerdo en esa lectura que hace Santiago de los jóvenes hegelianos y de Marx, sobre todo los manuscritos del 44, si no estoy mal, él estudia hasta ese periodo. Él dice, y es una lectura con la que es una lectura con la que estoy muy de acuerdo, él dice como el problema de estos jóvenes hegelianos, que él duda que sean radicalmente hegelianos, pero bueno, ese no es el problema, es que estos manes están como obsesionados como con, con pensar al ser humano como una especie de ser genérico, como ser que produce para un género, un ser que es universal y que es desrealizado, es negado, es enajenado por las condiciones de la opresión, que sobre todo se remonta como a la teología, ¿no? Como que lo que hace el capitalismo y la religión y el Estado es como hacer que el ser humano, que es el creador del mundo, se vuelva una especie de criatura. Y por lo tanto la emancipación consiste en recobrar eso que me quitaron, mi humanidad, ¿no? Y por eso él llama como la rebelión antropológica a ese proceso, ¿sí? Que él encuentra muy finamente pues en estos textos de juventud de Marx, en Feuerbach, en Bruno Bauer y todos estos autores. Y yo creo que esta lectura es interesante porque no le permite como de pronto trazar desplazamientos dentro del pensamiento de Marx, más allá del desplazamiento que, por ejemplo, quiere hacer ver Althusser, que dice que Marx, hay un Marx humanista y un Marx científico. Yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema del desplazamiento pues, principal de Marx, que sea, yo lo digo por ahí como en los años finalizando los 50, que es cuando comienza como a investigar sobre la crítica de la economía política, es que yo creo que Marx abandona es lo que yo creo que lo hace realmente como un autor que dice algo en nuestro presente, abandona esa idea de que el capitalismo eh, enajena, ¿sí? Como que el capitalismo nos hace inauténticos, que el capitalismo eh, nos hace como ser seres inauténticos, ese es el punto. Entonces, él dice todo lo contrario, como que no sé, ustedes pueden dirán que es una lectura pronto forzada, pero yo me esfuerzo mucho por encontrarla y es el punto de que el modo capitalista de producción solo emerge allí donde podemos volvernos auténticos propietarios y eso sí es puro marxismo normal, como la primera propiedad que tiene cualquier trabajador asalariado o persona oprimida es la propiedad sobre su cuerpo, ¿sí? Y esa propiedad sobre su cuerpo no es ninguna dislocación, sino es un despojo. Él prefiere hablar como de violencia, acumulación originaria, nos despojan de algo, pero yo creo que Marx no está diciendo, pues la lectura que yo hago, no está intentando decir el capital no despoja a los seres humanos de una capacidad de apropiarse de las cosas, sino todo lo contrario, lo despoja de relaciones que él llama comunistas, sí, sí, que él dice eso, comunistas, nos despoja de relaciones comunistas, que es esa declinación a comprendernos como criaturas que son frágiles, etcétera, que pertenecen a un territorio, y no nos apropiamos de él, ¿cierto? Nos transforma de criaturas dependientes de relaciones y en todo caso muy frágiles a criaturas autosuficientes. ¿Sí? Como que yo creo que esa es la violencia que Marx encuentra en su crítica de la economía política, ¿no? Por eso Marx dice, el problema de la economía política es que parten del punto de llegada, que es el individuo propietario, ¿no? Y de ahí la economía política parte de esa idea, pero a Marx le interesa ver cómo llegó a ser el individuo propietario de sí mismo, un individuo pues que toma decisiones sobre sí, que es propietario de su cuerpo, que vende voluntariamente su fuerza de trabajo. Sí, ese es como el punto, como que en el capitalismo las relaciones son excesivamente voluntarias. Y yo creo que por eso es desafortunada esa distinción que hacen entre capitalismo normal y capitalismo tardío, porque eso que llaman capitalismo tardío hace parte también de esa historia misma del capitalismo, ¿no? Ese sujeto del rendimiento, ese sujeto propietario de sí mismo, ese sujeto auténtico. Y por eso uno no encuentra referencias en este Marx de la crítica de la economía política a un sujeto que es propietario, que está enajenado, sino es un sujeto propietario. Solo que es un propietario abstracto, es un cuerpo que solo se tiene a sí mismo y pues es un cuerpo explotable y cuando el cuerpo se vuelve propietario de sí mismo, cuando nosotros nos volvemos seres humanos, volvemos dueños de nuestro cuerpo.
¿sí? Y eso hace que nos volvamos dueños de una especie de sustancia vacía que solo existe y solo se potencia, digámoslo así, mientras trabajamos o somos explotados o sufrimos o morimos o sufrir, porque también todo eso resulta rentable, que es el valor. A eso Marx yo creo que le llama valor. Yo creo que entonces Marx siempre yo creo que hace esa salvedad. Una cosa es esa distinción de los economistas políticos entre valor de uso y valor de cambio. Él interesa más como esta relación, este concepto de valor del que depende el capital, ¿no? Es una existencia reducida a su mera propiedad de sí, a su mera propiedad de su propio cuerpo, lo único de lo que no es despojado a un ser humano es de su propia voluntad, aquello que supuestamente le hace ser muy auténtico. Entonces, hacia allá va como mi intuición, es una intuición, no es ninguna certeza ni nada por el estilo, pero es una especie de intuición y por lo tanto uno debería como pensar entonces la libertad en otro sentido. Y con eso de pronto aparejo la pregunta que también hacías tú. Y digamos, yo no estoy, pues, obviamente estoy experimentando, estoy como haciendo cosas que parecen locas, pero yo creo que no, yo creo que eh, de nuevo, Slavoj Žižek, que es un autor pues que ya no, pues, yo no sé, ya lo ven como un payasito, que yo no sé, ¿cierto? Pero yo creo que el man a veces tiene cosas, yo creo que tiene cosas fundamentales, yo creo que él está, en sus últimos libros, he visto que se interesa mucho como por esta dimensión, llamémosla así, de lo que tú llamabas como lo, lo que no es voluntario, lo que no es teleológico, ¿cierto? Y él busca, él de hecho intenta llamarlo materialidad. La materialidad es precisamente eso, la materialidad no es como lo tangible, ¿no? Sino como esos procesos no volitivos, no teleológicos, que desrealizan todo el tiempo cualquier forma de unidad, ¿no? Eh, y de nuevo, yo creo, de nuevo, el punto acá no es tanto como de tener un optimismo genial de que algún día pues la negatividad nos va a hacer libres. No se trata de eso, sino pues la negatividad en algún momento va a aparecer como una especie de estallido brutal de ausencia de condiciones para la vida en la Tierra. Yo que sé, es cierto, como que el punto es ese, por eso tiene que haber, por eso es una reflexión en todo caso política, ¿no? La política es la única que le corresponde, pues detener la inminencia de que esa negatividad se vuelva brutalmente violenta y desastrosa, como está ocurriendo ahora, ¿cierto? La negatividad como... Entonces, por lo tanto, yo creo que la política no busca negarla, o sea, yo creo que el problema de pronto aquí como del aporte que yo quiero hacer es que quizás la política, y en esto de pronto pues uno entra en diálogo con teorías más feministas y estas cosas, la política tiene que ver con una lógica del cuidado, ¿no? La política busca no negar la negatividad como lo pensaban los jóvenes hegelianos, sino cuidarla, ¿sí? Es como, de hecho, es uno de los apartados que quería escribir y pronto compartirlos con ustedes, pero lo que se trata acá no es tanto como de tener un optimismo de que por sí solo el mundo, pues ahí volveríamos como a esa teleología del creer que hay una voluntad de la historia que nos va a hacer más libres, no, sino la única manera como de cuidar, de detener esto es como cuidando esta materialidad para que esa negatividad no sea brutalmente violenta y catastrófica y que la negatividad no tenga que aparecer con una llamada de que un policía le pegó un balazo al hijo de uno, ¿no? Es como el punto, ¿no? Y yo creo que eso hacen los sujetos políticos. De hecho, pues Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, pues en su lucha en contra del aparato de Estado, buscaban no solo pues redimir a su hijo, encerrar a esta gente, sino como crear las condiciones para que nadie más vuelva a ser avaliado mientras está haciendo grafitis, ¿no? Eso es cuidar la negatividad, ¿no? Como impedir pues que, que la negatividad aparezca de esa manera tan violenta, ¿sí? Por eso entonces también digo que es neutral, pues la negatividad puede ser emancipación, liberación, darnos cuenta de que unos dependemos de otros y que la Pachamama es bonita y tal, pero también la negatividad puede ser cosas terribles eh, como las que estamos presenciando, ¿no? Todos los días, ¿no? Gracias, Cristian. Muy interesante, realmente es muy denso tu texto y como solamente te escuchamos, no hay una proyección de elementos, es muy difícil seguirte si no se te lee. Hay mucho trabajo, no solo la parte, digamos, de experimentación o hipotética, cuesta trabajo para uno es solo en la escucha de entender cuál es el límite de la hipótesis, sino también todo el trabajo de fondo que hay detrás. Entonces,
te voy a hacer unas preguntas que vienen más bien como de mis intereses, entendiendo que estoy frente a alguien que conoce muy bien a Marx. Quisiera saber, alrededor de la discusión sobre enajenación, si has explorado en la discusión Marx-Proudhon en Miseria y la Filosofía, Filosofía de la Miseria. Ese debate, esa discusión, porque creo que allí también, es decir, habría que esclarecer cuántos sentidos de enajenación pueden haber y también en relación con la idea de lo propio o la propiedad. Yo me intereso particularmente en la historia del anarquismo y el anarquismo clásico y ese punto de bifurcación que se va a dar entre marxismo y anarquismo. Y por supuesto va a surgir mucho a partir de esa discusión, de la importancia o no, de cómo se lee, es decir, Marx un poco ridiculiza a Proudhon respecto de su lectura de la centralidad de la propiedad privada. Pero ahí está toda la discusión sobre lo propio, la propiedad. Entonces quería saber si te habías interesado un poco esa discusión, porque una de las definiciones del anarquismo que va a ofrecer Proudhon, es decir, es el orden menos el poder. Esa es su definición más corta de anarquismo. Y eso para atarlo entonces a la cuestión sobre el poder que también te estaban preguntando aquí. Y todo el tiempo se ha hablado de poder, 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 pero no se hizo distinción con, y bueno, uno viniendo de un background espinosista y Negri, etcétera, digamos, mucho de la discusión cuando el propio Negri dice no retornemos a Marx tanto, sino a Spinoza, justamente el motivo, uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos es decir que hay una diferencia entre poder y potencia. Entonces, entiendo que estás haciendo una crítica, la potencia aparece justamente como una noción sustancialista, sobre todo en sus apropiaciones contemporáneas, y absolutamente como ligada a una forma de positividad y de vitalismo, y eso es lo que estás cuestionando, pero de todas formas quería como mirar porque está del todo ausente de tu propuesta. Eso es el segundo punto. Y creo que tenía una tercera cuestión que ahorita se me acaba un poquito de borrar. Me quedé pensando en la potencia. Eh, sí, la distinción también entre lo político y la política, porque es que la política, en lo que decías al final en tu respuesta, lo estabas ligando como algunas de las preocupaciones justamente desde posiciones feministas como hacia el cuidado, incluso asociando como un cuidado de la negatividad. Entonces, no sé si para ti es válida o no esa distinción entre lo político y la política. ¿Dónde quedaría ahí un poquito, digamos, la dimensión ontológica en tu experimentación? ¿Es la enajenación justamente esa negatividad en sentido ontológico? Y entonces una reivindicación desde la negatividad y por qué no llamarlo lo político y quedarte con la política, esa distinción de ese artículo creo que es importante, o no sé qué piensas de eso en todo caso. Gracias. Bueno, gracias Amalia por la pregunta, por las tres preguntas, que son preguntas, pues, de nuevo, no sé si las pueda responder, pero bueno, yo creo que es una arista en todo caso, como pensar cuál es entonces la relación que tiene Marx con los anarquistas, ¿cierto? Eh, no conozco la obra de Proudhon, no conozco muy bien Proudhon, pero, pero conozco como las referencias que hace Marx de Proudhon en La miseria de la filosofía, ¿cierto? Que es un texto pues demoledor, de pronto es caricaturesco, y escucho a muchos colegas que trabajan en anarquismo que obviamente ponen en evidencia lo injusto pues, de Marx en esas referencias porque de pronto hay como mucho que poner en diálogo más allá como de pensar una especie de dicotomía entre autores anarquistas y autores pues marxistas, o entre el mismo Marx, ¿no? Em, pero bueno, yo creo que el punto ahí radica en que, de nuevo, ¿no? Lo digo pues desconociendo el trasfondo de realmente lo que decía Proudhon, pero Marx en la filosofía de la miseria, la filosofía, perdón, dice que Proudhon, y esto está muy ligado pronto a la segunda pregunta que me hace
sobre la potencia. Eh, y es, de pronto Proudhon, a juicio de Marx, considera que puede haber un orden sin poder, digamos, tú lo has dicho como un orden sin poder. Y yo creo que Marx le parece muy problemática esa, esa idea, ¿no? Esa idea, pues porque primero parte como de una especie de optimismo, ¿sí? Marx es muy pesimista, pero pesimista no en un sentido en que él dice que todo va a salir mal, sino como que allí donde nosotros nos ideemos un orden nuevo, totalmente diferente, sin opresión y este tipo de cosas, pues no estamos pensando muy bien nuestro presente. Entonces, ahí hace como una distinción, de nuevo, no sé si provenga de Proudhon o como la cite, que es como la historia tiene un lado bueno y un lado malo, ¿cierto? Que es como, y él dice como, mi problema con los autores anarquistas consideran como que la historia va por ese lado bueno, ¿no? Por ese lado más teleológico, por ese lado como más, en el que un día la sociedad se despojará del poder, se despojará de la propiedad privada como robo, de este tipo de cosas, ¿no? Y aquí viene como ya, yo creo que ese texto es como el 50 y pico, del 40, del 50 y algo de pronto. Es un texto en el que yo creo que va a decir como lo que de pronto, bueno, lo que no dice de pronto, lo que hacen los anarquistas es como tener una comprensión teleológica positiva a la historia y no se dan cuenta como que la historia siempre anda en el lado, en el lado malo, lo llama, ¿cierto? ¿Cierto? Como el mauvais côté, ¿cierto? Dice como la historia siempre anda de ese lado que es el dolor de lo negativo, ¿sí? De hecho, Balibar tiene una lectura muy interesante de la miseria y la filosofía, tratando como decir, la historia siempre anda por el lado malo. Pero cuando Marx dice que anda por el lado malo, es que anda siempre por el lado negativo. La historia siempre como expropiación de esas certezas que nosotros tenemos sobre ese curso que nosotros tenemos más o menos asegurado, de esas metas que nosotros queremos alcanzar. Y si queremos pensar la política, tenemos que partir de ese presupuesto, de esta primacía pues, de la negatividad, de esta primacía de la imposibilidad de pensar un orden sin poder, porque ese orden sin poder de pronto no puede existir plenamente porque lo que es verdaderamente sin poder es esa potencia negativa y esa fractura de lo real que todo el tiempo está desrealizando esas certezas inmediatas nuestras, ¿no? Yo creo que Marx está intentando pensar en ese sentido, ¿cierto? Cuando él habla de lucha de clases, cuando él habla como de expropiación de los expropiadores, todo este lenguaje que él usa, está aludiendo más como a esa negatividad. Y eso lo une extrañamente a Hegel, muy fuertemente a Hegel, ¿no? Como este elogio como de la negatividad, este elogio como de que, de que la lucha de clases no es como el reverso positivo en ninguna relaciones, sino como esos procesos como de dislocación, de negatividad, en donde en la política se juega la negación de sí, como un diferimiento de sí, y por eso a él le interesa mucho pensar no tanto una clase política como una clase que se identifica de determinada manera, sino como una clase que se desidentifica, ¿no? Como una clase que no es una clase. Marx considera que el sujeto político es ese, que está muy ligado de nuevo con el concepto como de subjetivación de estos autores más contemporáneos y este tipo de cosas. Entonces yo creo que Marx está pensando en una primacía de la negatividad, pero no con esto está intentando pensar que de hecho, para él el comunismo no es lo que algún día va a llegar a existir, sino es como ese espectro que habita, ese espectro material que habita en todo lo material, ¿sí? Que nunca puede llegar a ser enteramente visible. A mí me gusta mucho la definición que él da en la ideología alemana de comunismo. Él dice como, y Engels también dicen como, el comunismo es el movimiento de lo real que deja sin vigencia el estado de cosas actual. Sí, es un movimiento que incesantemente niega como el estado de cosas actual. Ahora pensar un orden comunista, pues yo creo que nunca estuvo en la preocupación de Marx, ¿sí? Pensando más de pronto una dimensión ontológica del concepto de comunismo. Y yo no encuentro, pues, hasta ahora no he encontrado como un desarrollo sistemático de que Marx piense en una propuesta de un orden social. De hecho, es algo que a él no le interesa. Y de pronto ese es como su pelea que tiene pues con autores anarquistas. Él obviamente niega a rotundidad que el comunismo pueda devenir una especie de régimen. De nuevo, esto suena re antimarxista, pues porque en últimas, pues la idea de comunismo implementado y creado y producido, etcétera,
se hace reconocer como muy marxista, pero yo creo que no lo es. Yo creo que pues, no lo es. Marx es un comunista pues porque piensa desde cierto punto de vista en su filosofía, o no sé cómo llamarla, en su pensamiento, esa relación comunista inconjurable, ¿no? Como que uno podría pensar como que la enajenación es como la aparición misma como de esa relación comunista que está en la base de pronto de una ontología marxista, o esta ontología rara que pues de pronto estaba intentando como desarrollar acá. Y finalmente pues esta distinción entre lo político y la política, la verdad yo la he usado como indistintamente, muy indistintamente, como lo político y la política. Yo sé que pues ha habido como ejercicios fuertes como de conceptualización de esta distinción. De pronto uno podría pensar que la política, pues estoy pensando muy rancerianamente, pues es que es un autor también que me permea mucho y me atraviesa mucho. De pronto la política es como esta manifestación intempestiva de formas de resistencia, de lucha, estallidos sociales, Comuna de París, lucha de clases, huelgas, estas cosas, ¿cierto? Y lo político está como que los resultados de esta acción política, los resultados lejanos, imprevisibles de la acción política que nos enseñan a cuidar la negatividad, que ni idea cómo se hace, pero lo que yo creo es que los sujetos políticos nos enseñan a eso, ¿sí? Nos enseñan precisamente a cuidar de nuestra materialidad, de esa ausencia de unidad de las cosas, que de nuevo va un poco en contravía, como está una comprensión de pronto más positiva, ¿cierto? Pues no sé, ese es como podría como decir eso. Gracias por tus preguntas, Amalia. Interesantes y me ponen obviamente pues a pensarlo, ¿no? Bien. Bueno, yo que, bueno, creo que ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por la asistencia. Mm, Gracias, Cristian, por esta presentación de este trabajo que me parece muy lindo. Vale. Seminario, para lo que quieran, pendiente, contribuir en todo sentido, no